Bueno, le voy a presentar a Eduardo. Eduardo Sardana es licenciado en Ciencias Biológicas, recibido en la Universidad de Comahue, doctor en Comportamiento, Ecología, Evolución y Sistemática de la Universidad Maryland College Park. Actualmente trabaja como investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente de Bariloche y es profesor en el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional de Comahue. Este seminario, Eduardo nos va a contar sobre un proyecto de ciencia ciudadana llamado Viuna de Corro, que, bueno, el proyecto busca tratar de actualizar el estado de conocimiento de las diferentes especies de abejorros de Argentina. Y bueno. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, mil Eh, disculpas por la demora. Cualquier cosa me avisan. Estamos viajando, pasamos ayer por Tunuyán y estamos viajando ahora, vamos a pasar probablemente mañana por Villavicencio y, y por Uspallata. La idea de este viaje es como parte del proyecto Viuna Abejorro, que es un proyecto a nivel nacional de ciencia ciudadana que iniciamos muy caseramente en el año 2021. Estamos por cumplir 3 años, lanzamos el Día de las Abejas, con la idea de reclutar al público en general, más en la academia, a participar en actividades de monitoreo de abejorros nativos. De lo que voy a hablar ahora en el seminario vamos a dar una breve pantallazo de lo que es la diversidad de abejas, solamente como para un recordatorio, que acá probablemente no sea necesario, pero que muchas veces cuando hacemos la charla hace falta, sobre que hay más abejas que la abeja melífera, bastantes más. Luego, repasar rápidamente las abejas del género Bombus, que llamamos abejorros, y sus características principales. Vamos a hablar de la introducción de Bombus terrestris y la declinación de la especie nativa Bombus dalbomi, que es una especie que es nativa de Patagonia, distribuida en prácticamente la mayor parte de Chile y buena parte de la Patagonia Argentina andina, que fue la que más viene sintiendo los efectos de la invasión de los abejorros europeos. Vamos a ver algunos aspectos de la invasión y finalmente del proyecto en sí de abejorro. Y también un poco, bueno, qué otras cosas estamos estudiando relacionadas con los abejorros, además del proyecto. En general, cada vez que uno sale a hablar de abejas a un público general, siempre suelen toparse con que la mayor parte de la gente, cuando dice abeja, está pensando en la abeja melífera. Y la prensa, cuando habla de la abeja, habla de la abeja melífera, y cuando salen artículos con comunicados de prensa sobre la declinación de la diversidad de abejas, pensando en abejas en general, la gente está pensando que se están extinguiendo las abejas de la miel, las colmenas, los apiarios, los apicultores por en el cielo, y salen todo el mundo a buscar soporte para la abeja melífera. Lo cierto es que hay más de 20.000 especies de abejas en el grupo que se conoce como antófilo de himenópteros, con un ciclo de vida fuertemente relacionado con las abejas. La gran mayoría de esas 20.000 especies no son abejas sociales, no tienen el sistema de castas que vemos en la abeja melífera, pueden ser abejas solitarias, y en gran medida son abejas que están mayormente ignoradas por el público. Y una de las pregones que uno sale a hacer cuando sale a hacer divulgación muchas veces es, bueno, sí, todo bien con la importancia de la abeja melífera en la producción agropecuaria, en la agricultura, en el medio ambiente, pero es un problema menor. Y muchas veces, cuando hablamos de conservar las abejas, hay que salir a avisar que no sirve, que conservar la diversidad de abejas no es salir a promover y proteger la apicultura, porque, como muchas veces digo, eso es el equivalente a preservar la diversidad de aves, promoviendo la industria avícola, cría pollos. Dentro de las abejas, nosotros estudiamos específicamente los abejorros del género Bombus. Los abejorros del género Bombus, hacemos esta aclaración porque, si bien nosotros, por lo menos en Patagonia, o cuando hablo de Patagonia, en realidad somos el grupo que estamos conformados en Patagonia, yo no quiero hablar como un nativo patagónico porque en el fondo no lo soy, pero
Cuando hablamos de abejorros siempre estamos pensando en abejas del género Bombus. Sin embargo, en muchas partes del país, y también de Brasil, y de Uruguay, de Paraguay, los términos que usan para abejorros también incluyen a otras abejas grandes como las silocopas. ¿Sí? Que son abejas que pese a ser también grandes y bastante parecidas en el aspecto general, tienen un ciclo de vida totalmente distinto y otros aspectos biológicos que las separan bastante de las mejor del género Bombus. El género Bombus además lo que tiene es que es un grupo de polinizadores muy buenos, bastante específicos, que han desarrollado interacciones específicas con muchos grupos de plantas que son o mejor polinizadas por Bombus o algunas exclusivamente polinizadas por Bombus. Son un grupo de unas 250 especies en todo el mundo con un foco de diversidad centrado sobre todo en la parte asiática, el sudeste asiático, en la parte tropical, y donde la representación en Sudamérica es una especie de alcance, digamos, relativamente periférico de los centros de diversidad. Cuentan con una gran diversidad de patrones de coloración, sin embargo, en general tienden o a tener patrones bandeados que recuerdan a los sistemas de alarmas que usan muchos himenópteros, de bandeadas de colores contrastantes, tienden a usar colores o amarillos o naranjas, intercalados con negros y blancos. Y también hay muchas especies, sobre todo en espacios más tropicales, que son negras. Y eso tiene que ver con una cuestión de regulación termofisiológica. Los abejorros son insectos sociales. Se los considera insectos sociales, tienen un nivel de complejidad social menor al que vemos en las abejas, pero tienen tres castas claras que se resultan de dos castas de hembras, que son las reinas y las obreras, y una casta que son, y después están los machos, que en general son haploides. Puede haber machos diploides, pero eso es bastante raro. Eh, la gran mayoría de las especies de abejorro hacen nidos en el suelo o en cavidades. Son un grupo que no excava sus propias madrigueras, sino que lo que hace es reciclar, busca madrigueras o espacios existentes y los acondiciona. Y en esos espacios lo que va a formar son pequeñas colmenas basadas en celdas de cera en las que almacenan miel que fabrican, almacenan polen y también es donde ponen los huevos y crían las larvas. El ciclo que tienen los abejorros, a diferencia del ciclo que tienen las abejas, es un ciclo anual, es bastante distinto, bastante más simple. Comienza con una reina que pasa el invierno habiendo sido fecundada en la temporada anterior y en la primavera comienza, emerge y comienza, se alimenta para recuperar la energía perdida durante la hibernación y comienza a buscar nidos. Entonces, en esta época uno ve las reinas, que son la casta más grande, son llamativas, y las ve típicamente inicialmente las empieza a ver en una actitud como de búsqueda, van volando relativamente bajo en busca de sitios de nidificación. Una vez que la reina encuentra esta nidificación, entra, acondiciona, pone los primeros huevos y entonces empieza un proceso en el cual se turna entre salir a forrajear para alimentarse y para juntar alimento que almacena para las larvas cuando nazcan y incubar los huevos. Los abejorros del género Bombus se destacan, entre otros insectos, en que tienen capacidad de regular la temperatura interna y de hecho mantienen la temperatura de sus nidos y la temperatura de incubación cercana a los 30, 30 y pocos grados. Una vez que los huevos nace la larva es alimentada por la reina, las primeras larvas son alimentadas por la reina, entran en metamorfosis y cuando eclosionan las primeras obreras adultas, esas obreras empiezan a tomar la posta de encargarse del forrajeo y las reinas comienzan a pasar más tiempo en los nidos poniendo huevos e incubándolos. Eventualmente, a medida que nacen las siguientes generaciones de obreras, las obreras empiezan a tomar casi todos los roles
de forrajeo y de cuidado de información de la colonia y cuidado de las larvas, y la reina principalmente lo que hace es poner los huevos. Este ciclo es un ciclo, digamos, es como el ciclo de abejorro estándar. Hay variaciones, sin saberlas con exactitud, pues aseguro que va a haber variaciones. Pero en general lo que sucede es que más o menos llega un punto, ya llegados en el verano, en que la colonia hace un switch y empieza a producir individuos reproductivos, empieza a producir nuevas reinas, llamamos las princesas, y empieza a producir machos. Esos machos salen, las reinas también, las nuevas reinas generalmente vuelven a la colmena al final del día, los machos ya una vez que salen no vuelven nunca más, y entonces se quedan a vivir fuera de la colmena donde buscan reinas para fecundar. Hacia el final del verano, la temporada de crecimiento, empieza a escasear la cantidad de recursos disponibles en el ambiente. Muchas veces las reinas mueren y empiezan a ser reemplazadas por obreras. Los nidos que tienen una fauna de comensales importante empiezan como a perder calidad porque empieza a haber un crecimiento, empieza el crecimiento, la fase más exponencial, el crecimiento de todo lo que son comensales, parásitos y patógenos de nido. Y eso hace que hacia el final de la temporada es como que todo el nido entra en una fase medio de degradación y senescencia. Con lo cual, al final de la temporada, uno lo que encuentra es muy pocas obreras que van quedando, la mayoría de las reinas ya murieron, las reinas nuevas fecundadas ya se fueron y buscaron un sitio donde hibernar. Los machos en general se agolpan en los recursos que van quedando. Eso es más marcado en los sitios donde la temporada es muy marcada. En Patagonia, por ejemplo, a esta altura del año quedan algunas pocas especies de plantas en flor y cuando uno va a los sitios donde hay abejorros, están todos ahí, todos los machos juntos. A la noche, si vas a la mañana, encontrás todos pegados a las plantas, todavía dormitando en torpor, porque ya hace mucho frío la noche. Y en general, todos salvo las reinas fecundadas y con todo el sitio de hibernación, mueren. Los abejorros son muy interesantes porque pueden generar calor corporal, que les permite mantenerse activos en muy bajas temperaturas, y eso los ha hecho muy exitosos en climas más subantárticos o subárticos. Ese calor corporal no es constante, no es como los mamíferos que están todo el tiempo manteniendo ese calor, sino que lo usan para poner temperatura a los músculos de vuelo, para optimizar la eficiencia, sobre todo cuando la temperatura es muy baja, y además lo usan en los nidos para mantener la temperatura óptima del nido de incubación de las larvas, que la mantienen casi todas las especies a la misma temperatura de entre 27 y 32 grados. Otro aspecto que digamos, coincide con esta capacidad de termorregulación tiene que ver con la llamativa pilosidad que tienen la mayoría de las especies de abejorros, que nos ayuda a controlar y retener el calor corporal cuando lo generan, pero que en especies tropicales muchas veces le causa inconveniente. Por eso las especies tropicales tienden a tener menos pelos, más cortos y en general son negras, que eso les ayuda mejor a radiar el calor que necesitan perder. En Argentina, de esas 250 especies, encontramos 10 especies, de las cuales 8 son nativas, y luego hay 2 que encontramos en Argentina que son exóticas, importadas de Europa. Una es Bombus ruderatus, que está acá a la derecha de arriba, que es oriunda de Europa, pero que llegó a Sudamérica vía Nueva Zelanda, o sea, a partir de colonias que se habían llevado en el siglo XIX a Nueva Zelanda, y que luego, desde Nueva Zelanda, en los años, a principios de los 80, se llevaron a, a Chile. En Chile se introdujeron puntualmente, a lo largo de 2 años, trajeron reinas, se liberaron las reinas en 2 sitios, y con esas 2 años de liberación creo que fue un total de, ahora sí, 150 o 200 reinas, se establecieron, se expandieron, y actualmente se considera que han ocupado todo el espacio que estaba predicho que iban a ocupar por las similitudes ambientales. Es muy interesante leer el paper donde se describe, hay un paper que describe el proceso de liberación, y en el paper se predice hasta dónde va a llegar la especie, sin ningún tipo de estos modelos que usamos ahora de nicho ambiental y todo eso, pero los autores
conociendo la biología de los animales, conociendo dónde estaban y conociendo, digamos, el clima en Chile, habían predicho con bastante exactitud la que fue, digamos, el límite de extinción actual. La otra especie, Bombus terrestris, llegó con colonias comerciales, llegó y sigue llegando. Fue la primera especie que se desarrolló en Europa para la cría artificial de abejorros y es la que se comenzó a importar a Chile y se continúa importando hasta el día de hoy en enormes cantidades. Esa especie, una vez que entró, rápidamente se asilvestró, rápidamente invadió gran parte de Chile, cruzó los Andes, entró a Argentina. Inicialmente se pensó que entró a la altura de, digamos, por la zona de Bariloche, la parte de Patagonia Norte, pero muy pronto llegó hasta Ushuaia, demasiado pronto de hecho, y ahora tenemos unos estudios con RADSI que estuvimos haciendo el becario doctoral, que bueno, los resultados indican que probablemente no es que avanzó, porque los números dan 150 kilómetros de expansión por año, que es más rápido que lo reportado para cualquier especie, y los datos que tenemos ahora de todas las poblaciones de Santa Cruz y Tierra del Fuego muestran una composición genética homogénea y distinta al resto, que sugieren que probablemente hubo una introducción independiente, probablemente en Punta Arenas. El caso de Patagonia es el más emblemático porque es el donde están bien vigente esta invasión y donde se vio que la única especie nativa, que era súper común hasta los años 90, declinó enormemente y de hecho del lado argentino se ha vuelto una especie rara. En Chile todavía es frecuente verlo, pero la velocidad con la que se redujeron las poblaciones en el ingreso de Bombus ruderatus primero y terrestris después, y la desaparición incluso en algunos sitios, la rotación de rango, hizo que la especie fuera clasificada como en peligro de extinción en la IUCN. Este abejorro nativo, el mangangá, es el único abejorro nativo de la Patagonia, tanto de la Argentina como de la chilena. Es la especie de abejorro nativa más austral del mundo. Tiene un color muy característico, este color varía entre un naranja muy brillante, muy saturado, hasta digamos, un naranja apagado, amarillento. Tiene un color y un sonido muy característicos. Cuando uno lo escucha en Patagonia, sobre todo las venas, lo escuchás antes de verlo. Y es uno de los abejorros más grandes del mundo. Está categorizado como en peligro de extinción, lo cual ha permitido impulsar un montón de iniciativas de conservación y de estudio. Al ser tan grande, además, para los insectos, es un insecto muy carismático, sobre todo en los himenópteros, que es un grupo, salvo por las abejas en general, un grupo donde el rechazo que generan las avispas, sobre todo las avispas invasivas europeas, es un poco contrastado con estos abejorros tan grandes que ayudan un poco a darle otra cara a los himenópteros un poquito más amables. La declinación está muy correlacionada con la introducción de abejorros europeos. Y en ambientes donde todos los otros típicos drivers de declinación no están muy fuertes, o sea, el cambio climático no es tan fuerte en Patagonia, el cambio de usos en el suelo, en la zona andino-patagónica, la verdad que no se le puede echar la culpa esta vez, los niveles de antropización son bajos, y en lugares relativamente pristinos como Puerto Blés, por ejemplo, la baja, o en el Valle del Charlotte, pero también cerca de Bariloche, donde han desaparecido completamente y eran súper abundantes. De hecho, justo esto fue, digamos, esta declinación fue pescada porque había en su momento Marcelo Eisen y su grupo, estaban estudiando mucho interacciones de polinización, donde la albomia era el principal polinizador. De hecho, estudiaban ahí porque era un sistema simple, donde en el Valle del Charlotte era prácticamente un monocultivo, la astroemeria, polinizado principalmente por el abejorro nativo. Y entonces esos sitios de estudio que se venían estudiando previo a la invasión de Rhodiotis terrestris fue donde se vio
más fuerte la declinación de Albomi, donde de ser superabundante pasó a desaparecer por completo. Y no hemos visto un Albomi en 10, 15 años en ese lugar. Es interesante además como estudio, como sistema de estudio de invasión, porque tenemos dos abejorros que han sido introducidos de manera distinta. Ruderatus se introdujo de una única vez puntualmente y todo el resto de la expansión fue por sus propios medios, natural, y llegó hasta donde se suponía que iba a llegar. Pero terrestres, en cambio, es una introducción continua, o sea que es una invasión fuertemente subsidiada, que continúa hoy en día. Hoy se siguen importando miles y miles de colonias de Europa de bombos terrestres que siguen liberando. Hemos hecho un montón de esfuerzos por decir, bueno, ¿les parece? O sea, con toda la evidencia que hay de impacto ambiental, ¿les parece seguir importando? Y la empresa que dijo eso, y no, bueno, la verdad que capaz que no fue buena idea, pero ahora ya están tan establecidos que no tiene sentido sacarlos, así que los seguimos vendiendo. ¿Por qué los trajeron abejorros? Bueno, el Ruderatus fue traído en su momento para mejorar los rindes de trébol que se cultivaba, y que es Ruderatus es un gran polinizador de trébol. Darwin aparentemente no le daba mucha bola, o eso se decía, y por eso lo trajeron para mejorar los cultivos de trébol. Pero el motivo que trajo a Terrestres tiene que ver con el boom del uso de abejorros como polinizadores en un montón de cultivos en los cuales los polinizadores naturales o no son suficientes, o no son buenos, o mayormente que las abejas no funcionan bien, que es el polinizador administrado más común. Entonces hay un montón de cultivos que utilizan polinización por abejorros: arándanos, paltas, tomates, frutillas, canola, o rap, los pimientos, brócolis, los melones e incluso los kiwis. El abejorro, a diferencia de la abeja, es capaz de trabajar sin problemas en lugares cerrados, ya sea cerrados como un invernadero, o cuando ponen redes de protección contra granizo. Ese tipo de encierro, si bien no es un encierro total, la abeja no lo tolera. En la charla de ayer me contaba una persona de INTA que trabajó en eso, que habían puesto abejas en cultivos, creo que era de kiwi, que los tenían cubiertos con media sombra para el tema del granizo, y que la abeja, en el momento en que tocaba la red, quedaba ahí y no salía nunca más. Entonces te ponían núcleos, 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 núcleos de abeja para perdían, gastar un montón de dinero en la penífera y no les funcionaba bien. Los abejorros andaban súper bien. En Argentina, en su momento se solicitó un permiso de importación de terrestris. SENASA hizo lo que tiene que hacer un organismo como el SENASA, que es consultar expertos. Los expertos analizaron el caso y dijeron: me parece que no, que esta especie europea tiene potencial invasivo. Si quieren hacer esto, háganlo, desarrollen en especies locales. Sobre todo porque aquí en Argentina alguna tiene que funcionar. En Chile, la parte ambiental también hizo una evaluación similar, pero la parte Servicio Agrícola Ganadero hizo caso omiso, fue por su cuenta y permitió la importación. Entonces, desde entonces, año a año, ingresan miles de colonias para la polinización de cultivos de invernadero y al aire libre. Con lo cual, la presencia de terrestres actual ocupa prácticamente todo Chile, salvo la zona más árida, y también se lo está encontrando en toda la Patagonia andina, y está llegando a la costa atlántica. Esta invasión causó claramente un reemplazo del abejorro nativo. O sea, si uno mira la distribución previa del abejorro nativo, donde era el único bombus que había, y esto es a la altura de 2013 y 2014, uno ve que hay un desplazamiento. Actualmente estos mapas ya tienen 10 años y ahora ya hemos hecho unas muestras más recientes que muestran que Terrestre ya está completamente ocupando todo este sector. ¿Por qué declina la Albomi tan fuertemente? No, la hipótesis
digamos, que mejor explica la velocidad de declinación es que hubo cointroducción de enfermedades por las especies introducidas. Unos estudios hechos usando muestras de museo o muestras de colección, buscando ADN de parásitos, encuentran que la mayoría, que un montón de parásitos típicos de Bombus terrestris, y que están casi siempre con alta prevalencia en Bombus terrestris, estaban ausentes de esas muestras pre-llegada a Bombus terrestris y presentes después. Entre eso está una Critidia y Apicisti, que afectan fuertemente los ciclos de vida de los abejorros, y que se contagian porque van quedando esporas en las flores que se alimentan. Entonces, incluso en ausencia de competencia por recursos, al alimentarse las mismas flores, hay contagio interespecífico, y donde además probablemente con las cepas que llegaron de abejorros criados, suelen ser más resistentes a sobrevivir a altas densidades, con un montón de parásitos, con lo cual eran probablemente cepas relativamente tolerantes que trajeron parásitos en especies, en individuos, y por eso también tenéis a todo ese tipo de patógenos. Y eso en general explicaría bien esta especie de crash poblacional que experimentó Darwin. Y también tiene sentido porque ahora esa declinación tan fuerte ya no es tan fuerte. En nuestras observaciones en los últimos años como que es difícil sacar números finos porque entrar de las especies raras son difíciles de cuantificar temporada a temporada porque la variación intratemporada más la variación de detección te mete muchísimo ruido, pero nuestra impresión de campo es que en general ya no se ve que sigan disminuyendo. Como que los lugares donde hay poco, pero hay, donde no hay, ya no hay, y los lugares donde son un poco más abundantes, mantienen esas abundancias. Que tiene sentido porque uno esperaría que después de un crash inicial causado por un exceso por una falta de defensas, una patogenicidad rampante, empieza a aparecer, se empiezan a seleccionar variantes con mejores defensas. La baja en la densidad poblacional en principio también interfiere un poco con los contagios y eso reduce un poco. Pero bueno, es una de las hipótesis que todavía está en juego. Otra es el desplazamiento competitivo, ¿sí? Utilizan muchas veces las mismas flores y eso genera competencia. Siempre cuando ve cantidad inmensa de flores y no ve tantos abejorros se pregunta, bueno, ¿se da para tanto? Realmente parece que hubiera como suficiente para todos. Es difícil explicar una declinación tan fuerte porque tampoco parece que sean competidores superiores salvo por la numerosidad. Algunos estudios hechos en Vicia, en la arvejilla, que es una Vicia nigricans, que es una fabácea nativa de la zona, y es una fabácea que lo que se ve es que Bombus tiene una corola larga, Bombus albomi es un abejorro de lengua larga que poliniza bien, correcta, y digamos, se alimenta correctamente de la corola larga. En cambio terrestres no llega, pero lo que hace es, como tiene unas mandíbulas muy fuertes, perfora y roba. Entonces, hay una serie de trabajos que lo que mostraron es que, por un lado, lo que se ve es que la tasa de visitas por parte de Albomi, después de la llegada de terrestres, baja un montón. Y también baja la tasa de visitas de terrestres. O sea que en general, estas son visitas legítimas. Bajan las dos. No es solo competencia, sino que lo que pasa es que, si bien terrestres va y roba, tanto en Vicia también lo hace en Fucsia, tiende a robar por la corola, mientras que Dalbomi, cuando no lo encuentra, su próxima temporada la encuentra haciendo visitas legítimas. Sin embargo, una vez que Terrestris pasó e hizo el agujerito, las otras especies dicen, bueno, ya está, más fácil. Entonces es muy común que cuando uno empieza a ver abundancias de terrestres más avanzada la temporada, empieza a ver Dalbomi robando también, ¿sí? Y eso lo que hace, entonces, interfiere de una manera indirecta, no solo por la competencia, que interfiere con la reproducción de las plantas, porque reduce la tasa de visitas legítimas.
Y eso lo que hace es altera entonces la reproducción, porque cuando miramos el antes y el después, lo que vemos es que cae la frecuencia de visitas del albumi, y eso cae la producción de frutos y la cantidad de semillas por fruto, o sea, que cae la cantidad de la polinización. Y eso genera que hay una variación en el éxito reproductivo a lo largo de los gradientes de invasión. Entonces, a medida que aumenta la frecuencia de robo por Dalbomi, baja el éxito reproductivo, y en cambio, a medida que aumenta la frecuencia de visitas por Dalbomi, que tiende a ser más visitas legítimas, mejora el éxito reproductivo. Entonces, la invasión no solo está afectando a su, digamos, su equivalente nativo, sino que realmente está alterando, está causando efectos importantes en el ecosistema asociado a la polinización. Y otra cosa que también es súper interesante es que ni siquiera dice, bueno, estás perdiendo un poco de calidad reproductiva en las plantas silvestres, pero por lo menos, bueno, ahora tenés un montón de abejorros que te cultivan, que te polinizan los cultivos. Y un estudio que hizo Agustín Sáez, nuestro grupo, encontró que no es tan así, porque algo bueno en demasiada cantidad pasa a ser algo malo. Y lo que encontró es que a medida que hay como un punto en que sin visitas, por supuesto, la calidad de frambuesa eh, es mala. Cuando aumentan las visitas, aumenta la calidad del fruto, aumenta la cantidad de drupas, pero aparentemente en el momento en que empieza a haber demasiadas visitas, empieza a bajar la calidad del fruto. Y eso es porque el exceso de visitas, cada visita tiene una chance de dañar los pistilos de la flor, y el pistil, una vez que se daña el pistilo, esa drupa no se va a desarrollar. Entonces lo que sucede es que en general uno observa frambuesas que tienen menos drupitas, son un poco más grandes que el tamaño normal, pero no compensan el tamaño total del fruto. Y además que en general las frambuesas tienen una cuestión estética, donde hay un óptimo del tamaño de la drupa y de cantidad de drupas. Y entonces la conclusión es que este exceso de polinizadores, dado por el exceso de abundancia terrestres, realmente no solo no ayuda, sino que está causando daño también en la parte agrícola, que justamente en lo que la motivó a traer, porque esto aplica acá como aplica en Chile. Y finalmente, otro estudio, también de Agustín, mostró que también hay un potencial impacto sobre la apicultura, porque Terrestris es bastante ansioso, y muchas veces, si la planta, los pimpollos aún no se abrieron, van, los perforan y roban el néctar igual. Lo cual genera que haya menos flores, o flores que ya no tienen nectarios en condiciones para aportar néctar para cuando después se abren y hacen las visitas legítimas a otros polinizadores, incluyendo las abejas. Y eso lo que hace es que genera una baja, como las abejas detectan la calidad de las flores que visitan, flores que tienen una mayor frecuencia de visitas de terrestris resultan en flores que tienen menor visita de abejas. Con lo cual, en un lugar donde hay una sobreabundancia de Bombus terrestris, uno esperaría que la productividad de las colmenas sea menor. Por lo menos, sobre todo cuando lo que abunda más son flores que son visitadas por ambas. Las abejas y los abejorros igual tienen como cierto desplazamiento de tipo de flores que visitan, con lo cual en ambientes bastante diversos a nivel floral, esa competencia probablemente no se observe. Pero la potencialidad está. Entonces, hay muchos motivos por los cuales la sobreabundancia de terrestres, que resultaba de la invasión subsidiada, es un problema tanto para la conservación de ambientes naturales como para la productividad de ambientes agrícolas. Y el tema con terrestris es que cuando uno empieza a hacer modelos, ahora sí, con las técnicas más modernas, de la tesina de licenciatura de Michael Martínez, que ahora está haciendo trabajo el doctorado con el trabajo de RADSIC, se ve que la probabilidad de ocupación de terrestris llega a toda Sudamérica. Por un lado, a lo que es la Sudamérica andina, en ambientes similares a los que estamos ocupando ahora, pero también
tiene mucho potencial para ocupar la zona de provincia de Buenos Aires y toda lo que es la parte atlántica sur de Brasil. Hay un trabajo, este que muestra acá es la aptitud ambiental con un modelo de nicho, y estos son simulaciones de fecha de colonización basada en un modelo iniciado desde Chile, ¿no? En los envoltorios de probabilidad de que cada color indica hacia una fecha, o sea, los más colorados son más. Ahora en el presente empezamos en 2022, hasta 2040, o sea, hacia 20 años, de cuánto tardaría en llegar, dada digamos, un modelo de difusión y un modelo de aptitud, digamos, o sobrepuesto sobre un modelo de aptitud ambiental. Con lo cual, eh, todo indica que Terrestris, si no es detenido, va a ocupar eventualmente superponerse con los nichos de varias otras especies de abejorro. O sea, ahora el problema no tiene solo Dalbomi. Acá en Mendoza ya está. Está en Malargüe hace 10 años, que ya lo habían reportado en Malargüe. Está en Tunuyán. No sabemos si lo de Tunuyán es una expansión de Malargüe o si es una introducción independiente. Estamos pendientes de ver, conseguir algunos ejemplares. No son súper abundantes, por lo menos ahora en Patagonia hay. Yo ahora estuve recorriendo un poco y hasta ahora no vi ninguno. Vio un par de Opifex que tampoco son súper abundantes. Pero en principio ya hay una potencial superposición en Mendoza entre Opifex y Terrestris. Entonces, aparentemente Terrestris podría ser una amenaza para los otros abejorros de Argentina. Y fue por eso que iniciamos este proyecto, pensando que además de monitorear el Albomi, se podían monitorear otros abejorros. Nosotros pensamos inicialmente solo en el escenario patagónico. Y dijimos, bueno, básicamente esto empezó diciendo, hay un proyecto en Chile que usan, se llama Salvemos Nuestro Abejorro, que mediante Facebook la gente reporta y la gente que los managers del proyecto lo que hacen es manualmente van tomando cada registro y lo van anotando y armando una comunidad de gente, y nos pareció que era una idea piola. Propusimos armar, digamos, con otra plataforma, con un formulario donde la gente podía, pues también nos pasaba que los guardaparques nos preguntaban, che, vimos, saben que estaban trabajando nosotros, nos cuentan, pero como que dónde reportamos, porque tienen que reportar a parques, pero como que necesitaban una línea más directa. Entonces, bueno, hagamos un formulario, un form, donde la gente le mandamos difundimos entre nuestros conocidos, para que la gente que vaya viendo Dalbomi o terrestre en ciertas partes nos vaya contando. Y después dijimos, bueno, capaz que podemos hacerlo como un proyecto de ciencia ciudadana y abrirlo al público general, poner una página web, hacer un Instagram, redes sociales. Decidimos medio lanzarlo para el Día de las Abejas en 2021. Y cuando estábamos como armando, estábamos en los días previos, nos dimos cuenta, bueno, pensamos en Neuquén. Neuquén ya hay Bombus pabloensis. Pues, y nosotros vamos a poner una foto de Dalbomi, de Terrestri y de Ruderatus. Facilito. No, por ejemplo, en Neuquén en realidad hay Bombus pabloensis, tenemos que ponerse también. Y claro, en ese momento nos pusimos a pensar, bueno, ya donde termina Patagonia es algo que puede ser, es debatido a nivel político, geográfico, ecológico. ¿Dónde terminan las redes sociales? Bueno, ¿cómo haces para decirle a alguien que lo va a ver en Buenos Aires y se copa con la idea de, ah, no, ustedes no, porque estamos pensando en Patagonia? Le dijimos, bueno, vamos, hay que abrir a todo el país. Tampoco es tan difícil, como que nos dio un poco de susto porque nosotros conocemos bien la situación en Patagonia, que es simple, y no tanto que pasa en el resto del país. Pero bueno, hagamos esto lo abrimos, ahí. Conocemos gente en todos lados, conocemos gente que algo más que nosotros sabe, y cuando nos pregunten algo que nosotros sabemos, tenemos referentes. Así que dijimos, bueno, hagamos este proyecto. Y la idea es, bueno, esta cuestión de la ciencia ciudadana, que trata de, en general, como incorporar al público en alguna instancia de investigación científica. Puede hacerlo o en la recolección de datos, o puede hacerlo en el análisis de resultados, o puede hacerlo en todas esas instancias. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, la ventaja más obvia es que tenés un grupo mucho más grande que junta datos,
que los recolecta, tiene una variedad de puntos geográficos, en general los costos son bajos, o sea, es mucho más bajo que ir a hacer una campaña en persona o a distintos lugares. Puedes tener monitoreo en tiempo real, porque en el momento que la gente lo observa y te lo manda en el momento. Y además, lo más importante es que comprometes al público general con estas cuestiones, porque empieza por voy a participar en este proyecto y hay un ida y vuelta, donde la gente tiene que empieza a aprender sobre abejorros, aprende a un bombo de una silocopa, aprende sobre la biología de los abejorros, buscándolos observa, y eso tiene muchísimo valor. De hecho, en mi opinión, es mucho más valioso ese aspecto del proyecto que los aspectos, digamos, de conocimiento científico, de distribución y demás. Las desventajas, bueno, por una parte, muchos proyectos de ciencia ciudadana tienen una cuota importante de escepticismo por parte del sector científico. En particular, por parte de los taxónomos, que con toda la razón del mundo dicen no podés hacer taxonomía en base a fotos. Que es totalmente cierto, pero también es cierto que hay grupos más difíciles que otros. En Patagonia no hace falta tener ningún tipo de formación académica para distinguir un abejorro naranja de unos abejorros amarillos y negros. Y aunque no te puedan decir bien si es terrestris o ruderatus, lo importante es que distinguiste a los exóticos de nativos. Otros problemas tienen que ver con la sesgos en la estimación de abundancias. La información está incompleta, está muy sesgada a dónde está la gente, que es un sesgo, bueno, es típico de todos los programas que hacen Ciencia Ciudadana. Es un sesgo que también existe en los muestreos científicos, porque eso de tirar transectas, yo tiro transectas al azar y voy, desaparece al segundo año de cualquier proyecto. Típicamente, segundo año de existencia, licenciatura o doctorado, ya la persona aprende que eso no existe porque no puedes atravesar matas espinosas ni alambrados. Y finalmente, cuando uno mira que la mayor parte de los papers, ¿dónde están los datos? Al costado de las rutas y caminos accesibles. Entonces, esto del sesgo, bueno, sí, obvio que el sesgo, pero es el mismo problema que teníamos antes. No cambia porque la gente solo muestre dónde están. Y bueno, hay proyectos que son mucho más complejos porque hay muchas especies similares, ¿no? Hay, qué sé yo, pues los proyectos con abejorros es relativamente fácil. Si tenemos una foto, en la gran mayoría de los casos podemos distinguir las especies. Excepto cuando tenemos abejorros negros, dos especies de abejorros que son negras. Entonces, los objetivos que tenemos en el proyecto son que se reconozcan e identifiquen las especies argentinas, o sea, que la gente aprenda a diferenciar las especies propias de las exóticas, dar a conocer la problemática de las especies invasivas. Es un caso emblemático, pero la gente rápidamente se da cuenta de que, bueno, hay otras cosas invasivas y a pensar esta cuestión de lo del que viene de afuera, que muchas veces está asociado a lo que viene con los jardines, tiene sus inconvenientes, y que no todo tiene que tener sus inconvenientes, pero que hay que prestar atención. Nos permite monitorear en vivo la expansión de la invasión, porque cada tanto llega un registro terrestre, en un lugar donde antes no teníamos. Y también nos ayuda un poco a ver, chequear cómo están las especies nativas. Contribuye al estado de conservación y cuidado de la lomi, que es la especie que está actualmente amenazada. Y para participar, es muy simple, la idea es si ves un abejorro, le sacas una foto, se envía a cualquiera de nuestras redes sociales, tenemos un Instagram, WhatsApp y Twitter, ahora X. También tenemos una página web con el nombre de dominio más fácil que encontramos, que es abejorros.ar. Entonces, si viste uno, vas ahí y ahí tenés ahí tenés unos botones con los formularios para distintas regiones, porque tenemos formularios por regiones, asociados a la especie de cada región. Y ahí pones qué es lo que viste, mandas la foto, en qué fecha lo viste, que es importante, y dónde. Y con eso ya tenemos un registro de localización que es súper valioso. Y nosotros lo que hacemos con eso es los recibimos, los pasamos, los chequeamos, chequeamos la foto, vemos si la identificación es confiable o no, en base a la foto. Y eso va entrando en todo un registro que usamos para actualizar las bases de datos y que la idea además es, a cada tanto, subir como bloque de datos a subir y contribuir esos datos a las bases globales. En Mendoza, Sí, eso me pasó.
hasta donde sabemos hay una especie de abejorra nativa que son Pifex. Por lo menos para distribución pareciera que Pauloensis también aparece en algunas partes de Mendoza, yo no sé cuán frecuente es, y no sé, es Pauloensis, es de las especies negras, se confunde con Silocopa fácilmente, si uno mira con atención te das cuenta, pero hay que, hay que tener cuidado cuando un reporte hay un abejorro negro porque es muy probable que sea una Silocopa. Yo de hecho vi más Silocopas acá que Opífex. Las fotos son súper importantes porque nos ayudan a identificar las fotos porque hay muchas especies parecidas. O sea, ¿cuántas especies hay acá? Como que la cuestión del amarillo, el negro y el blanco es una figurita repetida. Este es Ruderatus. Este es terrestris. Este es Pauloensis, que generalmente es negro, pero también tiene variantes con color amarillo. Este es Tucumanus y este es Brasileño. Y si te pasa muy rápido, un Opífex también lo ves medio amarillito, con su banda negra en la espalda. Entonces, de hecho, hoy ahí en Manzano Histórico hice una pausa más larga de lo que pretendía hacer porque de repente vi un Opífex, no había visto ninguno, y salimos corriendo a buscarlo porque lo vi con las fotos y a ver si sacaba. Fui a buscar un frasquito porque no sabía si era terrestre o Opífex, si el terrestre lo podía capturar. Y al final mi hija encontró lo que me mostró y sí, no, era un Opífex, así que dije, bueno, no me capturo nada. Pero es un tema, por eso también nos dimos Sí, cuenta de justamente lo que que está diciendo. era muy difícil si la persona te decía vi tal especie, saber si esa persona había hecho una identificación correcta o no, porque cuando uno piensa en realidad uno también se confunde. Entonces por hoy, si bien recibimos registros sin fotos, solo estamos usando los que tienen fotos. Estas imágenes nos permiten distinguir grupos taxonómicos. Esto te puede pasar en algunas partes donde abundan los bichos todos iguales. Por ejemplo, acá hay solo dos especies de abejorros y el resto son o moscas o las carpinteras. Los abejorros son estos. Esta era una mosca, por ahí había hay unas silocopas. En el sur nos pasa que hay varios insectos que tienen una síndrome de Phenapadromi, que son más bien anaranjaditos. Entonces hay algunas abejas solitarias que son anaranjadas, que con la arena de Robinson no se confunden, pero por ahí con las bolitas más chicas uno ve algo naranja, algo mira, algo mira, algo mira. Ah, era otra cosa. Nosotros nos mandan y cuando vemos que se lo copa, las anotamos como se lo copa. En este momento no estamos analizando nada de se lo copa, pero los datos los estamos juntando. La idea es que en algún momento, si alguien aparece, nosotros mucho con Silocopa, como allá no son tan copadas, no las vemos tanto, mucha bola no le estamos dando, pero la verdad que esos datos están, en el momento en que aparezca alguien interesado en laburar esos datos, que nos mande un mensaje y encantado. Obvio que las fotos tienen sus limitaciones, por ejemplo, es muy difícil distinguir las dos especies, pabloensis y morio, entre sí con una foto. ¿Quién sabía que la concha Bueno, la de única manera de distinguirlos es mirando algunos caracteres taxonómicos que hay que mirarlos con el ejemplar capturado y bajo lupa. Sin embargo, hay un proyecto que voy a comentar que hay un proyecto que están tratando de ver si utilizando inteligencia artificial pueden entrenar un algoritmo para que a partir de las fotos las diferencien. Entonces debería tener un montón de fotos de cada especie, que sepamos que son cada especie, entrenar el algoritmo y ver qué pasa. Si funciona, maravilloso. Porque lo cierto es que la inteligencia artificial lo que tiene de bueno es que a veces es capaz de descubrir, de detectar cosas. No es que va a poder mirar en las fotos los rasgos taxonómicos que nosotros miraríamos a bajo microscopio, porque no van a poder, eso no se puede, no es magia. Pero sí puede que encuentren patrones, diferencias en las especies, que uno no se le ocurrió mirar, que no son cosas fácilmente medibles. Nosotros buscamos caracteres fácilmente medibles que podemos contar o medir, y se nos complica por ahí caracteres así más que tienen que ver con forma o disposición o actitudes. Entonces, esa es mi, digamos, mi ventana
le dejo disponible a la inteligencia artificial para este tipo de cosas, pero la verdad es que no hay que tener muchas esperanzas tampoco, ni mucha confianza en muchas de las herramientas. En eso los taxónomos están totalmente en lo cierto. Esto más o menos, creo que estos datos ya tienen un año. De los registros totales habíamos recibido más de 15.500 registros, de los cuales 830 habían sido validados. Entre las 23 provincias del país registramos todas las especies de Bombus, incluyendo Bombus baeri, que de hecho es el único registro fotográfico que existe a nivel, digamos, de programas, con lo cual estamos muy contentos. Un día nos llegó, alguien nos mandó una foto y dijimos, ¡ah! ¿Qué? ¿Un baer? ¿Será? ¿No será? Y sí. Y bueno, y además de esa especie encontramos otras especies como cadehual, calopegones, que son también hipaglosas, que son estas abejas naranjas. Y tenemos, obviamente, cosas que no logramos identificar, y distintas variantes de Psilocopas. Muchas Psilocopas. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de las distribuciones obtenidas por participantes de Bombus terrestris y Bombus albomi, o sea que estamos cubriendo casi toda la distribución conocida y ampliándola un poquito. Tenemos, como decía, este problema con Bombus mori pauloensis, que se sobreponen en parte de su población, o sea que tenemos una categoría que lo llamamos Bombus negro, y que cuando lo comparamos vemos que es más o menos similar a la suma de la superposición de los dos mapas de distribución. Con algunos registros, acá, bueno, este no es tan distinto que estaba acá, este de acá en la zona de confluencia en Neuquén, está citado para Neuquén, pero también hay muchas Psilocopas. La idea es usarlo para hacer estudios temporales, continuar con este proyecto, un proyecto que como tiene bajo costo, lo más importante y lo más difícil es sostener la participación a lo largo del tiempo. Hay gente que no hace falta, no necesita ningún tipo de empuje. Otra gente que por ahí hay que recordar cada tanto, nosotros cada tanto lanzamos campañas o usamos los mecanismos de publicidad, de sponsor, paga de Instagram y de las otras plataformas para empujar un poco algunos posteos, por supuesto cuando queremos recuperar un poco de gente. La idea después es empezar a armar como desafíos o propuestas nuevas con objetivos específicos. Usarlo también para hacer interacciones, es algo que nosotros no estamos estudiando, pero la verdad que generalmente la mayor parte de las fotos son fotos con una flor, y eso es un dato importante, interesante, para la gente que estudia interacciones. Utilizarlo para determinar el plan de conservación, donde empezamos a detectar mayores cantidades o incrementos en la abundancia o en los registros de especies importantes. Era una comunidad observadora, ¿no? Gente que observe. La gente observa, empieza observando por abejorros, después mira las flores, después mira otras abejas para darse cuenta que son abejorros, y empieza a mirar la naturaleza, y eso genera una conexión que es muy importante. Y además es un tema que es atractivo y fácil de llevar a divulgación y propuestas a todo nivel educativo y comunitario. Pues no necesariamente necesitamos estar siempre con un objetivo científico. Muchas veces solo el hecho de salir a divulgar un poco eso y generar conciencia e interés por la observación termina teniendo un impacto mucho más grande que actualice un paper de actualización y distribución de la especie X. Y despertar vocaciones científicas, porque mucha gente que observa descubre que eso es a lo que le gusta y eso lo termina empujando o orientando a una carrera científica. Y como la ciencia es algo que queremos sostener y mantener en el tiempo también, esto es súper importante. Y finalmente, una cosa que es interesante es que esto nos abre las puertas a preguntas planteadas por la comunidad. Muchas veces la gente comenta post, hace preguntas, hay respuestas que conocemos, hay respuestas que inferimos porque las leímos en la bibliografía genérica de abejorros, pero capaz que no aplican en las especies nativas. De hecho, a mí me pasa, yo cuando empiezo a hablar de Opifex, desde mi conocimiento de genérico y de Dalbomi, y no sé, porque son días distintos, Patagonia es distinto a esta región. Y lo mismo cuando te vas a Tucumán o al NEA, donde la estacionalidad es totalmente distinta. Yo no sé, no estoy seguro que los ciclos de Bombus tropicales, donde no hay un invierno y un verano como los conocemos en las regiones templadas frías, apliquen. Entonces, y eso también, y muchas veces es
puede ser muchas veces que uno no, digamos, no leyó el perfil específico que existe, pero también es cierto que muchas veces no se sabe, porque el conocimiento sobre abejorros está muy sesgado al hemisferio norte y a la zona templada fría del hemisferio norte. ¿Qué más hacemos en el grupo? Bueno, hicimos un experimento de remoción controlada de reinas, con esta idea de, bueno, a ver qué pasa si yo trato de bajar la densidad de Restrix, como cada reina que uno captura en la primavera es una colonia que elimina del sistema. La idea era salir a dos sitios distintos, en uno solo las contábamos, pero dejábamos ir, en otro las capturábamos. Muchos pensamos que eso no tenía, vamos, no, por la sobreabundancia que ahí no tenía, encima nos tocó un año muy extraño, con poca abundancia derivamos, así que no encontramos grandes efectos, pero bueno, probamos. Otra cosa que estamos tratando de desarrollar es la cría de Dalbomi, cría en cautiverio de Dalbomi, es complicado porque tiene un sistema de manejo de las reservas y de eliminación de las larvas distinto al de terrestres, que es más difícil de emular en una cámara de cría. También criamos terrestres porque antes de tratar lo difícil hay que tratar lo que se supone que es más fácil. Y llevamos por el tercer año que podemos capturar reinas en naturaleza y criarlas en laboratorio y mantener la colonia completa en laboratorio. Este año hicimos un primer piloto con creo que 4 o 5 reinas, por encima de una pena sacar una reina de Dargomi para hacer esta prueba, sabiendo que encima probablemente es fácil, que pasó que las tres, creo que eran 3 o 4 y ninguna, no tuvimos mucho éxito. Pero estamos haciendo estudios de termofisiología, a mí yo soy más de la parte de evolución y desarrollo, de la parte más molecular y fisiológica, entonces estamos haciendo experimentos de termofisiología. Bueno, en becario doctoral se encontró haciendo experimentos comparando los límites mínimos de tolerancia de Dargomi terrestris, que las obreras de Dargomi aguantan como 3 grados más de frío antes de dejar de funcionar, que es una diferencia bastante notable. Y estamos buscando, bueno, ver cómo si la carga de parásitos se correlaciona con las capacidades termofisiológicas. Estamos mirando la genética, hicimos un estudio bastante grande de RALSIC, tratando de caracterizar la diversidad genética de terrestres a lo largo de toda Patagonia. También tenemos datos de Ruderatus y Dalbomi. Venimos hace varios años haciendo esfuerzos conjuntos con investigadores chilenos para lograr que se frene legalmente la importación. Y también estamos probando hacer distintas maneras de hacer monitoreo remoto a través de un proyecto que se pones micrófonos y usás también inteligencia artificial, modelos para distinguir, entrenás para distinguir los zumbidos de las distintas especies. Y entonces uno deja el micrófono y podés, después de la grabación, saber quiénes visitaron la planta. Ahora también estamos colaborando con gente del MIT que tiene una especie de cámara de 360 grados que escucha el zumbido, saca una foto en 360 para capturar la imagen de lo que está zumbando. Vamos a ver cómo funciona. También estamos colaborando con gente que está desarrollando esta cuestión de hacer identificación a través de la imagen, usando inteligencia artificial para diferenciar las distintas especies de bombus. Y bueno, haciendo un montón de trabajos distintos para identificar los impactos de un terrestre en Patagonia a nivel de comunidad. Eso es todo lo que tengo. Le agradezco a Vicky por el encuentro y a Diego y a Lisa por el encuentro en tan poco tiempo. Perdonen por la demora de llegar y por haber avisado con una semana de ¡ay, voy a caer por allá! Está bien. Gracias, muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta a la sala, no, yo quiero saber si saben si vamos a ver cuál es el límite altitudinal en que puede llegar. Yo pregunto porque yo trabajo en Salta, entre los 2.300 y 3.000 metros con cultivo de ahí de Salta. Y hay muchos bombos o Pintex, y a 4.000 metros he visto bombos Baeri. No le saco, lamentablemente. Y las pregunto por eso, o sea, ¿hasta qué altura puede llegar él?
Yo he visto, Bobos terrestris, mira, he visto subiendo el Cerro Catedral, en el Camino del Filo, que es el camino que uno hace para unir el Refugio Freico en la zona de las pistas, que serán unos 2000 y pico de metros, he visto terrestres volando. Para darte un dato de algo más alto, tendría que subir al Tornador. Más que esa altura, que todavía no lo he hecho. Pero en principio se ven terrestres, o sea que terrestres es una especie, es fantástica. O sea, yo realmente soy un invasor, lamento que tenga este manto de maldad por ser el malo que llega a la ocupa, el invasor europeo que trajo las enfermedades y que tiene alternativo, pero yo lo veo, a mí me fascina. O sea, Terrestris ha colonizado en grandes abundancias áreas que los nativos no usan. De hecho, ha logrado competir y mantenerse en nuevos ambientes en áreas teniendo menos tolerancia. O sea, bueno, ¿cómo hace para establecerse si el otro aguanta más y puede salir más temprano? Bueno, ¿cómo lo hace? Terrestris, las reinas de Arobo empiezan a salir en octubre y noviembre, por lo menos. Terrestris lo puedes empezar a ver a fines de agosto. Entonces, por más que su rango térmico sea más limitado, los super sobrecompensan porque para cuando sale la Albomi ya establecieron, de hecho una de las hipótesis alternativas de desplazamiento es porque le compiten, le sacan los nidos, el resultado de entrenamiento. Porque para cuando sale la Albomi ya la mayoría de las redes de Terrestris ya encontró. ¿Han pensado en usar otras, o incluso en tomar datos de otras plataformas de ciencia ciudadana, como iNaturalist? Sí, de hecho si vas a iNaturalist y buscas Vinabejorro en los proyectos, tenemos una versión iNaturalist de Vinabejorro. Que esa en realidad toma automáticamente todos los registros que se hacen identificados como Bombus en Argentina. Y la idea sí es usar todo. Lo único que nos pasa es que tenemos que ver bien, porque no me sorprendería que mucha gente que nos manda los registros también los sube en Naturalist. Es lo que te iba a preguntar. Y nunca, en realidad se puede sacar porque las fotos mías que yo tengo en Naturalist, subirlas acá. se puede, ahora estamos usando por ahora lo que nos mandan. La idea es sumar en Naturalist. Vicky, digamos, la jefa, la que está a cargo de este proyecto es Vicky Campopeno Robinson, que ya empezó siendo estudiante de licenciatura. Tomó esto, cuando lanzamos el proyecto, medio que lo tomó como su tesis de licenciatura y ahora lo está expandiendo una tesis doctoral. Y bueno, ella se mueve en esta cosa donde tenés que encontrar, para hacer el doctorado en ciencia y en infraestructura de CONICET, una vía bastante más académica y más rigurosa, y al mismo tiempo ver toda la parte de divulgación, porque ser un community manager es un trabajo en sí mismo. Y cuando este proyecto es chiquito y llega poca gente, es manejable. Pero como que lo que nosotros siempre decimos es, bueno, el tema es que salimos en serio, eso hay que sostenerlo, y hay que sostenerlo en el tiempo. Y o sea, las becas doctorales con sus 5 años, dentro de lo que es ciencia, es como un largo plazo importante, pero sería genial en algún momento poder tener como una especie de versión paralela a la académica que más se maneje independientemente y con otros modos de financiación. Porque si lo que te pasa es que no puedes tener, yo particularmente me opongo a la idea de que un estudiante quede atado a su proyecto, sobre todo su tesis de licenciatura, y siga trabajando en eso toda su vida como imposición. Si te gusta, perfecto. Lo que pasa es que muchas veces no se da cuenta y medio que le impone esa facilidad, o sea, le brinda la facilidad de seguir trabajando en lo mismo que te necesitamos, pero eso en cierto modo también le pone un compromiso que le tenés que juntar fuerza, pero si no, la verdad, quiero hacer un postdoc en dinámica de crecimiento del maíz, porque me cansé de esto. Y en ese momento, uno como en el grupo de trabajo tenemos que tener alguna manera de tener alguien que sea independiente de los estadios académicos más tempranos. Y no es fácil, y ese es el problema, que muchos proyectos de ciencia ciudadana se topan. O sea, un momento en que la persona
que estaba más pila con ese proyecto y que se realizaba todo, se va porque tiene una vida que hacer y el proyecto se desbanda por hasta que nadie más está para tomar la posta. Y eso, bueno, a ver, eso es algo que dentro de lo que es el proyecto, no, estuvimos en el grupo que presentamos la idea, pero yo me mantengo bastante ayudando, pero no estoy activamente. En este momento salió, como yo te digo, en este viaje salió porque estoy yendo a un congreso a Valparaíso ahora el fin de semana. Y dije, bueno, pasemos por Mendoza. Tenemos un subsidio del MinSIT, que como todos saben hoy en día los subsidios, una vez que te salieron ahora y tenés fondos por el año, hay que usarlos rápido, hacer todo lo posible lo antes posible, porque sabés que a fin de año eso que habías planificado ya no va a tener esa plata. Entonces, son todos aspectos que por ahí no salen siempre en los papers, nunca salen, y muchas veces en las charlas no salen, pero que están buenas a tener en cuenta, porque la verdad que la ciencia ciudadana es una herramienta súper copada. A la hora, sobre todo en este momento, digamos, en la ciencia que necesitamos salir a la sociedad y que por ahí uno dice, bueno, pues siempre la cosa tibia, no, tiene que ser aplicado, tienes que patentar algo, tienes que tener un producto que vender. No, bueno, no necesariamente. Pero salir a sumar a la gente a hacer ciencia y a conocer, muchas veces es un impacto también muy fuerte. Y que se va reconociendo cada vez más porque hace a la visibilidad de los científicos, de los institutos, de las universidades, y eso hace a la defensa, a la visión del valor de esa comunidad científica asociada a la comunidad y a la defensa de ese valor. Traigo esta colación, ya que hoy estoy de paro como profesor universitario. Esto lo exclusivamente en mi rol con mi cargo de CONICET, que no está de paro. Bueno, aprovecho para hacer un comentario de Gustavo Flores, investigador de ADISA. Dice: Eduardo, te invito a que visites la colección entomológica de ADISA, 500 metros al sur donde vos estás dando la charla. Hay muchos abejorros conectados con nosotros. Sí, ahora tenemos ahí, me parece que vamos para allá, porque justo la vi en el mapa, me aparecía en Google Maps cuando estaba buscando acá el CCT, dejaba la charla y me aparecía, y ADISA, Departamento de Entomología, y dije, ay, tienen que tener una colección de abejorros y tengo que pasar. Bueno, estás invitada. ¿Alguien más? Bueno, Bueno, gracias. muchas gracias.